Contraindicaciones y precauciones en la reflexología. Hay muchas opiniones, hay muchas bibliografías que por ahí nos cuentan cosas distintas acerca de este tema, pero yo les quiero compartir un poquito de todas. La reflexología lo que intenta es activar ese proceso interno, físico, mental, emocional, de autosanación, de regulación del equilibrio, ¿sí? Entonces, si los vemos desde ese lugar, siempre lo que va a hacer es despertar ese potencial para que todo se equilibre. Pero hay ciertas situaciones especiales, quizás muy agudas o especiales, en donde aplicar reflexología no es lo indicado, ¿sí? Porque puede haber ciertos riesgos. Lo mismo ocurre también en decodificación. Hay una rama de la decodificación bioemocional, la bioexistencia consciente, en donde no se atienden, no es recomendable atender directamente a la persona y se puede atender, por ejemplo, a través de un tercero, pero eso lo dejamos para otro video. Vamos hoy con contraindicaciones y precauciones en la reflexología. Precaución significa que se puede tomar la sesión con tranquilidad, con confianza, con seguridad, pero el terapeuta tiene que estar atento a las reacciones que puede llegar a haber, o los toques tienen que ser más suaves, o prestar atención que quizás hay zonas reflejas en las que no es conveniente tratar. ¿En qué casos es esto? Por ejemplo, en niños, la cantidad de tiempo y la cantidad de presión que se hace es distinto, es menor y es más suave. En ancianos lo mismo, quizás se conviene empezar con menos tiempo, más suave y ir viendo en el tratamiento cómo va evolucionando eso. En casos, por ejemplo, de menstruación, se puede atender tranquilamente, solamente que el terapeuta va a tener la conciencia de que quizás la zona refleja de útero esté inflamada, entonces va a ir más suavecito. Eso no significa que no pueda tocar profundo, sino que va a comenzar a entrar despacito. En caso, por ejemplo, de que el pie esté edematizado, el terapeuta primero va a hacer todo un masaje en el que va a drenar todo ese edema para que después el estímulo pueda entrar bien al sistema nervioso. En caso de que la persona esté en algún proceso de enfermedad, se van a tener en cuenta esos factores, ¿sí? Y la evolución en el tratamiento, las reacciones durante el masaje y demás. El terapeuta va a saber cuándo aplicar más presión, más tiempo, menos tiempo y demás. Pero hay ciertos momentos en los que no está bueno aplicar reflexología y yo diría que el más importante es, si hay un embarazo de riesgo, ahí no tocamos. Si la embarazada ya viene recibiendo un tratamiento de reflexología, entonces puede seguir naturalmente con el tratamiento y lo mismo, el reflexólogo o la reflexóloga va a saber qué zonas reflejas se pueden tocar, cuáles no es conveniente, con qué intensidad en cada mes. Va a haber ciertos signos y ciertas cosas propias del embarazo, que quizás la mujer manifieste ciertos dolores o molestias, entonces el reflexólogo van a saber qué zonas reflejas tratar y por supuesto cuáles no. Entre el primer y el tercer mes el embrión está ahí tratando de tomar la vida, de aferrarse, y después ya a partir del séptimo al noveno ya está en un estado más de, bueno, mi cuerpo ya está completo, necesito seguir ganando fuerza para poder soltar. Entonces quizás en esos meses tenemos un poquito más de precaución y trabajamos más libremente entre el tercero y sexto mes. Pero si es un embarazo de riesgo, no aplicamos reflexología. La verdad, no es el momento indicado para aplicar reflexología. Si el terapeuta y la persona que recibe se sienten muy confiados, el terapeuta sabe que zonas reflejas tocar y la intención del tratamiento quizás es más para relajación y demás, entonces en ese caso se podría, siempre y cuando el médico nos pueda autorizar, ¿sí? El médico nos va a dar esa tranquilidad de decir, bueno, puedo tocar, sé cómo, pero bueno, si no sos profesional, si no tenés experiencia o lo sos, pero te da miedo, entonces en esos casos es preferible no aplicar la reflexología. En cualquier caso que nos dé duda o nos dé miedo o inseguridad, no aplicamos reflexología porque eso es lo que le vamos a transmitir a la persona y eso no está bueno, ¿sí? Tenemos que estar bien seguros y si tenemos dudas pedimos que venga con una autorización del médico y ahí ya trabajamos tranquilos. Bien, también trabajamos con precaución si la persona, tengo mi machete para no olvidarme porque son muchas, si la persona acaba de ser operada,
ahí vamos a trabajar con precaución, ¿sí? Si es una cirugía muy reciente, vamos a trabajar con precaución. Si es una cirugía de corazón muy reciente, Esther Book dice que es preferible esperar 6 meses de recuperación para volver a trabajar. Y lo mismo, acá va en cada reflexólogo y cada paciente. Si se sienten seguros, si saben que zonas reflejas trabajar, si va a ser un trabajo más bien de armonización energética y no tanto de trabajar en lo profundo de lo físico, cada uno sabe, ¿sí? Pero Esther Book recomienda que en caso de intervenciones cardíacas, ya sea una cirugía o haya tenido un infarto o isquemia, stent, bypass, angina de pecho, marcapaso, lo que fuere, esperar 6 meses, ¿sí? En el caso de que te sientas segura y que el médico lo autorice y bla, 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 bueno, ya verás vos como terapeuta o como paciente qué es lo que elegís. En caso, por ejemplo, de ACV, o sea, lo más importante es tener en cuenta que la reflexología lo que va a hacer es activar mucho el torrente sanguíneo y linfático. Es como que apretamos un botón en donde todas las mangueritas donde circula la sangre y la linfa se activan y eso comienza a drenar. Entonces, si hubiera un coágulo, un trombo, en casos de trombosis, en casos de flebotrombosis, tromboflebitis, linfomas y demás, corremos el riesgo al tocar los pies que eso se active y corra hacia otros lugares. Entonces, si yo tengo un coágulo en la pierna y mi circulación empieza a drenar y ese coágulo se mueve y va hacia el cerebro, hacia el corazón o los pulmones, corro riesgo de vida. O sea, esto creo que es la contraindicación más importante a tener en cuenta en la reflexología. Yo a veces escucho que hay reflexólogos que no tienen precauciones o contraindicaciones y me parece que en este caso en particular está bueno que abran la mirada porque es algo muy físico, es como yo estimulo la circulación y eso puede correr, ¿sí? Acá no es tanto si toco una zona refleja y el mensaje que le mando de activación de la homeostasis a esa zona refleja, sino que yo estoy tocando el pie, eso activa la circulación y ese trombo puede viajar, ese coágulo puede viajar. Y si viaja al corazón, si viaja al pulmón o viaja al cerebro, corremos mucho riesgo de vida, ¿sí? Entonces, en esos casos, yo no recomiendo para nada hacer reflexología. Reflexología podal estamos hablando, ¿sí? En este caso podemos hacer reflexología de manos, reflexología de cara, reflexología en la oreja, auriculoterapia o otras terapias. Hay un montón de herramientas que se pueden usar en estos casos. Si la persona, por ejemplo, tuvo una ACV, yo me voy a quedar tranquila. Si la persona ya está tomando su medicación, esta medicación ya hizo efecto, se hizo los estudios, no tiene ningún coágulo, el médico me da el ok, entonces ahí podemos trabajar tranquilos en el caso de que haya habido una ACV. Si hubo una ACV, si la persona no está siendo tratada, no está tomando medicación, yo no atendería en ese caso, ¿sí? Porque puede haber un coágulo y al mover el torrente sanguíneo, eso puede provocar otro ACV, ¿sí? Deja de correr la sangre a esos lugares del cerebro. Bueno, en caso también, por ejemplo, de gangrena, necrosis, atrofias, fracturas, esguinces, en esos casos es preferible no tocar, ¿sí? Estaría contraindicada la reflexología. Podal, si el esguince está en el pie o la fractura está en el pie, no es conveniente que yo trabaje sobre ese pie. Puedo hacerlo de manera suave, con un toque suave, sutil, tipo una técnica muy suave como la metamórfica, sí, se puede. Pero ya sería otra, yo estoy hablando de la reflexología convencional, ¿sí? No voy a andar haciendo estímulos en donde está un hueso quebrado o hay una inflamación y demás, ¿sí? Sí puedo ir, por ejemplo, a las manos, hacer toques suaves en los pies, siempre trabajamos en ambos, derecho e izquierdo, y después puedo ir a las manos. Si el pie tiene algo que pueda contagiar, el reflexólogo puede tener la precaución de, algunos usan guantes, yo no, pero bueno, pueden tener, yo por ejemplo uso ciertas cosas en las cremas o en mis manos para no contagiarme, si es que uno cree en el contagio, ¿sí? También puedo tener precaución en las toallas que uso, lavarlas con vinagre y demás. Yo en caso de que haya
micosis y demás, trabajo tranquilamente. En mis 10 años de atender y tocar pies, o más de 10 años, jamás me he contagiado nada. Bien, pero eso es para otro video. ¿Qué me olvido de decir? A ver, lo de riesgo de embarazo ya lo dije, cirugías con precaución, enfermos cardíacos también. En el caso de enfermedades psiquiátricas, yo recomiendo que si la persona no está siendo bien acompañada, si no está haciendo un tratamiento donde hay un profesional, un psiquiatra, un psicólogo y una familia que contiene, no atender en estos casos. Porque si bien la reflexología lo que hace es mandar este mensaje de homeostasis, de equilibrio, en esta situación, la persona no está en un momento en que quizás pueda gestionar una posible crisis terapéutica o una crisis depurativa. ¿Qué es una crisis? Crisis es cuando ¿no? hay algo y de repente esos niveles se mueven. Quizás estoy en una zona de confort que no es saludable y tengo una crisis que es saludable donde yo puedo sacar hacia afuera desde lo físico, por ejemplo, toxinas, desde lo emocional también, tristezas, angustias, y puede haber un movimiento. Y quizás hay personas que no estén preparadas para ese movimiento, ¿sí? En el caso de enfermedades psiquiátricas. Entonces, si vamos a trabajar en estos casos, puede ser depresión, puede ser bipolaridad o lo que fuere, trabajar en conjunto, en equipo, sabiendo que hay una contención emocional desde la familia o las amistades o los vínculos cercanos y hay una atención psiquiátrica y psicológica, ¿sí? Suele pasar que a veces en estos casos, no siempre, pero puede pasar que no nos comenten o nos dicen que están tomando medicación y no lo están haciendo, o hubo intento de suicidios y no lo manifiesta. Entonces son temas delicados, son situaciones delicadas en las que hay que trabajar en equipo, ¿sí? Más si son pacientes o personas que no conocemos, que nos consultan por primera vez y ¿no? Está bueno tener precaución o directamente no atender en estos casos. También es importante saber que en casos de inseminación artificial se puede acompañar, y esto tiene muchos beneficios, acompañar durante todo el proceso y en el momento de la inseminación, ahí cortar el tratamiento de reflexología y esperar unas semanas, esperar a ver si prende el óvulo o no, ¿sí? Para no modificar nada del cuerpo y luego poder seguir acompañando a la mamá. Así que bueno, gracias por escucharme hasta acá. Es muy importante saber que hay momentos en los que no es recomendable tocar los pies. Son muy pocos los casos en los que esto ocurre, pero es así que está bueno informarse. Y también quizás me olvidé decirles, en casos de cáncer sí se puede hacer. En Argentina hay un montón de hospitales que acompañan en los tratamientos oncológicos. Hay en ciertos hospitales donde mientras se recibe quimio están acompañando con reflexología y con un montón de terapias más. Son programas súper lindos si tienen ganas de chusmear. Así que en esos casos sí se puede acompañar, pero siempre, si nos da duda, si nos sentimos inseguros, recurramos a un certificado médico, y también si la persona está con dudas o con inseguridades, directamente que no reciba, ¿sí? Bueno, gracias por escucharme hasta acá, espero que les sirva. Un abrazo.